Bueno, vamos a abrir para preguntas. Buenos días, presidente, procurador. Diana Benítez, del periódico El Financiero. Preguntarle, pues ayer se da nuevamente otra marcha en contra de la reforma judicial. Sin embargo, ahora ya estuvo presente ahí la presidenta de la Corte, la ministra Piña, así como el ministro Jorge Pardo. Ella habló ahí de que pues debe haber una reforma, pero pues que no signifique demoler al Poder Judicial. Habla de que se debe aplicar carrera judicial para todos los cargos, que se incremente el presupuesto para la justicia penal, también una certificación a las fiscalías y también habló de cambiar el enfoque en la estrategia de seguridad. Su opinión, presidente, al respecto, y ¿consideraría que la ministra sigue haciendo política con este tema? No, creo que está en su derecho, como todos los que se oponen a que se reforme el Poder Judicial. Sin embargo, es evidente, de dominio público, la mayoría de la gente lo sabe, que impera la corrupción en el Poder Judicial y que urge limpiarlo en beneficio de todos, hasta de los empresarios, banqueros, de los extranjeros que tienen inversiones en México. Se requiere que haya legalidad, Estado de Derecho. Para que de esa manera no se proteja más que al pueblo y al que demanda justicia con razón, porque está podrido el Poder Judicial. Se avanzó limpiando el Poder Ejecutivo, imperaba en el Poder Ejecutivo la corrupción. Ya, miren, el Ejecutivo, que no les guste a sus adversarios. Se acabaron los negocios ilícitos, el poder, ya no se entregan obras a dueños de medios de comunicación, ya no se privatizan los reclusorios y se les entregan a empresarios influyentes, y también al director, no es a ti, al director del Financiero. ¿Cómo el director de un periódico va a tener concesionado, privatizado un reclusorio? Con un contrato leonino para pagar 5,000 pesos diarios por recluso, sin incluir vigilancia. 5,000 pesos diarios por recluso. Es lo de un hotel de 5 estrellas. Entonces, ya hay que seguir limpiando
todos estos medios, el Universal, el Financiero, otros, no pagaban impuestos, les daban contratos, créditos de la banca de desarrollo. Y saqueaban al erario, un grupo. Imagínense lo que representaba que se robaban 80,000 barriles diarios de combustibles. 80,000 barriles diarios con el huachicol. Nos hemos ahorrado en todo el sexenio 340,000 millones de pesos. Fue lo que costó a la nación la refinería de Dos Bocas. Y todavía cínicamente se oponen. Y los hemos tenido que padecer 6 años. Campañas de calumnias con escritores, articulistas, vendidos, alquilados, prensa mercenaria. Pero ya limpiamos el poder ejecutivo, ya no hay condonaciones de impuestos. Con Calderón y con el licenciado Peña no le cobraron impuestos a los de arriba, a los de mero arriba, les condonaron 450 millones de pesos, lo que costó el Tren Maya. Entonces eso ya se terminó. Y hasta les tengo que reconocer, ayer hasta pedí en Bacalar un aplauso para ellos, para los grandes contribuyentes, porque ya todos entendieron de que antes como antes y ahora como ahora, o casi todos, porque todavía quedan ahí algunos. Entonces, se limpia el poder ejecutivo y eso nos permite ahorrar y nos permite, sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin endeudar al país, porque lo que se ha contratado de deuda es inferior a lo que contrató de deuda Calderón y Peña Nieto, sin aumentar los precios de los combustibles, aumentando el salario como nunca se había visto en 40, 50 años, con un peso que no se ha devaluado, como no sucedía en 50 años. Pues está demostrado que funciona el acabar con la corrupción en el Poder Ejecutivo. En el Poder Legislativo se avanzó también mucho. ¿Saben cómo era antes en el Poder Legislativo? Porque se olvida. Les pagaban a los diputados, a los senadores, para votar. Habían moches. La llamada reforma energética está demostrado. Hay pruebas. Lo declaró el que se desempeñó como director de Pemex, de que le ordenaron
entregar a legisladores para que votaran a favor de la reforma energética dinero. A todos o a la mayoría les asignaban un presupuesto. Imagínense, diputados, senadores con presupuesto, si esa no es su función, si por eso existe el Ejecutivo, que es el que ejerce el presupuesto, que ejecuta las obras. El legislativo es para hacer las leyes, pero para que aprobaran todo en beneficio de una minoría rapaz, todas las reformas que hicieron a la Constitución para quedarse con bienes del pueblo, con los bienes de la nación, les pagaban. Bueno, eso ya se terminó en el Poder Legislativo, tenemos que celebrarlo. Ya no hay moches, porque se le entregaba a cada diputado y luego se le entregaba a cada fracción, a cada partido. No olviden cuando Calderón, Carstens, una eminencia para los conservadores, obtuvo, era secretario de Hacienda, 3 años consecutivos la aprobación del presupuesto por unanimidad. Es decir, los 500 diputados, todos votaron a favor del presupuesto. 3 años consecutivos. Un mago, una eminencia en política. Ah, pero no, eso no es dictadura, ni dicta blanda, siquiera. ¿Cómo le decían? Maiciando a todos, los maiciaban. Bueno, eso ya no se da en el Poder Legislativo y eso ayuda mucho, porque cuando entregan así el presupuesto, lo reparten entre ellos, pues no le llega el presupuesto al pueblo, porque tampoco les interesaba que el presupuesto, que es dinero del pueblo, le llegara a la gente. El presupuesto lo usaban para eso, para cooptar, para comprar conciencias, lealtades, y así utilizar al gobierno como facilitador para entregar todo a la oligarquía corrupta, entregar los bienes del pueblo, de la nación, el petróleo, las minas, los ferrocarriles, bueno, decía yo, hasta los reclusorios, a una minoría. Entonces se avanzó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ellos se redujeron los sueldos, los diputados, los senadores. Aquí, desde luego, en el Ejecutivo, yo gano menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña. Aquí no hay cajas de ahorro especial. Aquí ya se suspendieron las pensiones. Voy a terminar y no voy a recibir pensión. Lo dije hace
unos días en el informe. Ya no existe el Estado Mayor Presidencial, 8,000 elementos que cuidaban al presidente. Datos duros, cuando llegamos, la presidencia ejercía 3,600 millones de pesos. El año pasado, 600 millones, 6 veces menos. Entonces, con los ahorros, no permitiendo la corrupción, se ha logrado apoyar al pueblo. No es poca cosa reducir la pobreza, reducir la desigualdad después de la pandemia que tanto dolor causó, ni que nos tumbó la economía. Pero el Poder Judicial sigue intacto, igual. Poder Ejecutivo reformado, Poder Legislativo reformado, Poder Judicial igual que siempre, porque era como un enigma el Poder Judicial. Nadie sabía nada. Al grado que hasta la misma presidenta ayer reconoce que el 50% de los 40,000 trabajadores del Poder Judicial, no fue el 50, creo que el 40%, dijo 45%, son familiares. Pues es el poder de la familia, ¿no? Es el DIF. El nepotismo a todo lo que da. Es un poder en donde la mitad de los que trabajan son familiares. Y lo que hacen los jueces, los magistrados, los ministros, mañana vamos a informar todo, no solo todas las violaciones a la Constitución, a las leyes, la protección a la delincuencia de cuello blanco, a la delincuencia organizada, todo mañana. Porque todavía hay quienes dicen, pero ¿por qué se va a reformar el Poder Judicial? O esto, ¿no? En extremo, la demolición. Me acordé de una frase de Zarco que decía que en la reforma se debía destruir con una mano y construir con la otra. De Francisco Zarco. Sí, claro. ¿Y quién construye lo nuevo? ¿Con quién hay una reforma? ¿Con quién se purifica la vida pública? Con el pueblo. Y eso es democracia. Si algo está podrido, si algo está decadente, ¿con quién se puede lograr la transformación, la reforma, la purificación de la vida pública? Con la participación de la gente, con el pueblo. El método democrático es lo mejor que hay. No es como dice
gran intelectual, sabiondo, honesto, gran conocedor de la historia. El terminar con la república y establecer la monarquía. O terminar con la república y establecer, imponer la dictadura. Está muy bien el momento que estamos viviendo, porque la gente está muy satisfecha, muy contenta con su participación. Antes no eran tomados en cuenta, ahora son los actores principales en esta transformación. Entonces sí se requiere demolición en el Poder Judicial, no limpia como en los otros poderes. Igual que los otros poderes, ¿no? Ella usó la palabra demolición, pero pues no se va a destruir nada, al contrario. Presidente, y también esta